¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda al licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy tenemos una invitadaza, como siempre, muchos invitados que tenemos en este medio, a la licenciada en Derecho y maestra en Juicios Orales, Lisbeth Luna Rico, agente del Ministerio Público. Lee, gracias por estar con nosotros, maestra. Te agradezco mucho. Esta es tu casa. Gracias a usted por la invitación. Mira, queremos tocar un tema muy importante para nosotros y para mucha gente que nos ve. Audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión. Además, queremos que nos expliques el RND, que es el Registro Nacional de Detenciones. Correcto. Empecemos con el desarrollo de la audiencia inicial. ¿Cómo inicia una audiencia inicial? Bueno, en esta audiencia inicial vamos a tomar en cuenta que es una audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión. ¿Qué es esto? Que nos vamos a enfrentar ante un hecho que evidentemente no fue un delito cometido en flagrancia. Lo que comúnmente conocemos que la persona es asegurada en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de esto, ya sea señalada por la víctima, algún testigo presencial de los hechos. En este caso, cuando es una audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión, es un hecho en donde ya se solicitó una orden de aprehensión ante un juez y éste la autorizó. Una vez autorizada la orden de aprehensión, se ordena la búsqueda y localización de esta persona. Por ende, se da cumplimiento a la orden de aprehensión y, consecuencia de ello, se genera esta audiencia inicial. Es decir, en esta audiencia vamos a omitir la parte del control de detención. Para el inicio de esta audiencia, el juez de control dará inicio primero para hacerle del conocimiento, en su caso, al imputado sus derechos que la ley consagra en su favor. Asimismo, le va a preguntar si los datos que él ya otorgó con anterioridad desea que sean públicos o que sean reservados. Y asimismo le dará el uso de la voz para que pueda referir sobre su defensa, para que ésta sea una defensa técnica y adecuada, ya sea una defensa pública o una defensa privada. Una vez enterado de todo esto, da el uso de la voz al agente del Ministerio Público para que él formule la imputación. ¿Qué estamos hablando de la formulación de la imputación? ¿Qué es una formulación de imputación? La formulación de la imputación es cuando el Ministerio Público le hace del conocimiento al imputado que se desarrolla una investigación en su contra. Es únicamente eso, es la comunicación del Ministerio Público hacia el imputado. Ello tiene su fundamento en el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ese es el fundamento de la formulación de imputación. Correcto. Ok, maestra, el contenido de la formulación de imputación, ¿qué contenido tiene? Bueno, el contenido de la formulación de la imputación es que se expliquen al imputado las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es decir, al momento de que el Ministerio Público le hace del conocimiento al imputado que se desarrolle esta investigación en su contra, tiene que decirle el hecho que se le atribuye, es decir, el tipo penal de todos los que encontramos en el código, ya sea un robo, un homicidio, una violación, un secuestro. Circunstancias de modo del día, de la hora, del lugar, su forma de intervención. Tendrá que explicarle los artículos en los cuales se encuentra contemplado el ilícito en el cual incurrió él. Y por último, le hará de su conocimiento la persona que lo acusa directamente. Eso es el contenido de la formulación de imputación y su fundamento lo encontramos en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La solicitud de vinculación a proceso. Cuéntanos cómo es esa solicitud. Bueno, primero vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para explicar que después de la formulación de imputación, el juez dará el uso de la voz en primer término a la defensa. Ello con la finalidad para ver si necesita alguna precisión en base al hecho del cual ya se le hizo de su conocimiento. También el juez le dará el uso de la voz al imputado para que éste refiera si lo entendió. Aquí muchos abogados se confunden en el sentido de que si, o el propio imputado de si es el momento oportuno para declarar. Sí lo es, pero la primera pregunta que el juez de control formula es si lo entendió. Si no lo entendió, para en su caso solicitar alguna precisión. De momento es lo entendió sí o no. Posterior a ello, ya entonces dirá el imputado si desea declarar o no declarar. En caso de que desee declarar, ya se regirán las reglas del código previstas, en donde la forma para que éste declare ya sea mediante preguntas que su propia defensa le haga o bien que él de propia voz vaya narrando su dicho. Y volviendo a lo de la vinculación a proceso, la vinculación de proceso es la solicitud que el Ministerio Público hace
al juez de control para que se dicte un auto de vinculación a proceso en contra de determinada persona por tal delito. Okay. Para ello, deberá de acreditarse su solicitud con diversos datos de prueba. Ello es todo lo que se encuentra en la carpeta de investigación. Evidentemente depende de qué delito, ya sabremos, bueno, la manera en la que son las diligencias pertinentes para que se pueda integrar esta carpeta de investigación. Es decir, un ejemplo, fuese un hecho de tránsito, unas lesiones o una cuestión así, bueno, ya sabremos los dictámenes necesarios, las entrevistas, entrevista del primer respondiente, informe policial homologado, todas estas cuestiones que son necesarias para poder acreditar la comisión de un hecho delictuoso y así como la probable intervención de esta persona, porque hemos de recordar que en este estadio procesal, que es la etapa inicial, basta la probabilidad de que esta persona haya cometido este hecho o que haya intervenido. Ya posterior a ello, bueno, en su momento ya hablando de una etapa diversa, que es la de juicio, ya se comprobará si lo cometió o no lo cometió. De momento es solamente la probabilidad de que haya intervenido. Tanto la probabilidad de cometer el hecho y la probabilidad de que efectivamente esta persona haya participado en ello. Claro. Eso es la vinculación a proceso. Okay. Los requisitos para editar el acto de vinculación a proceso, ¿qué requisitos se requieren? Okay. Los requisitos que el juez de control debe tomar para dictar este auto de vinculación a proceso es primeramente que se haya formulado imputación, que de los datos que el Ministerio Público otorgó en audiencia, en donde repito que se haya cometido el hecho o que esta persona haya participado, sean idóneos, que sean pertinentes, que guarden relación directa con la teoría del caso que ya en su momento expuso el Ministerio Público en la formulación de imputación. Asimismo, que no haya alguna excluyente de delito, no sé, por ejemplo, alguna competencia del juez de control, que se trate de un menor de edad, que todas esas cuestiones. Que no sea una persona que no comprende el hecho, que padezca alguna facultad mental, una cuestión así. Esos son los requisitos. Vamos a hablar del Registro Nacional de Detenciones. Explícame el fundamento legal. ¿Cuál es el fundamento legal del Registro Nacional de Detenciones? El Registro Nacional de Detenciones, su fundamento se encuentra en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Nacional del Registro Nacional de Detención. Y se dio inicio en el mes de mayo del año 2019. Ese es su fundamento. Con esta ley, ¿qué es lo que se pretende con ese Registro Nacional de Detenciones? Bueno, el Registro Nacional de Detenciones es un registro, es una base de datos en donde se cuenta con todas las personas que son detenidas y puestas a disposición. En todas las áreas, por ejemplo, el juez conciliador, el Registro Nacional entró en primera etapa con el Ministerio Público del Fuero Federal. Bueno, a nivel federal. Posterior a ello fue el Ministerio Público del Fuero Común. Y en una tercera etapa, para todas esas sanciones o faltas administrativas que ya estamos hablando a nivel municipal. ¿Y ya en todos lados ya se registró? Correcto, en todas las áreas? Correcto, desde el mes de abril fue cuando inició todo esto. Digo, desde el mes de mayo del año 2019 fue cuando inició o bueno, se publicó el Registro Nacional de Detenciones. Pero para que ejercieran como tal ya las funciones fue desde el mes de abril de este año. Entonces una persona que es detenida por un municipal que te llevan con el juez conciliador, ya en ese registro, ahí lo puede buscar cualquier persona. Sí. Bueno, este registro es una plataforma, una base de datos, en donde tienen acceso, por decirlo así, dos personas. Una, podríamos llamarlo, que es el familiar directo de la persona que está detenida puesta a disposición. En el supuesto de que alguna familia esté buscando a su hijo, a su sobrino, a su papá, a su hermano, y quiera verificar que está detenido, va a necesitar nombre completo. Pero ¿cómo puedo? A ver, primero explícame, ¿dónde encuentro esa plataforma? Hay una página que si gustan se las puedo proporcionar. Adelante. No cuento ahorita con la liga completa, pero la podemos proporcionar en los comentarios de abajo, poderla, para que de manera directa ingresen a esa plataforma.
¿A qué me refiero a que son dos personas? ¿Por qué? Porque evidentemente si se trata de una persona que sea un amigo, que sea un conocido y no cuenta con los datos de la persona que está puesta a disposición, no va a poder aportar esos datos para verificar esa consulta. Entonces se necesita ya sea el nombre completo y fecha de nacimiento o bien su CURP. Con cualquiera de esos dos datos, ingresándolos a la plataforma, les va a arrojar información en donde podrán confirmar si esta persona se encuentra puesta a disposición. La otra persona, pues es evidentemente la autoridad. En el Registro Nacional de Detenciones funciona en la primera fase o la primera etapa, es la autoridad que realiza la detención. Desde el inicio. Exacto. ¿Quiénes son la autoridad que realizan la detención? Pues evidentemente la autoridad policial. El policía que se encuentra ante un delito flagrante o bien por cumplimiento de orden de aprehensión, en donde hace el primer registro. Pero a ver, maestra, si por ejemplo una detención por un caso me encontraron bebiendo en la calle, ¿también hay un registro nacional de detención? Así es. Ok. Y eso lo encontramos en el bando municipal, que evidentemente es una falta administrativa y ya. Ok. Ya sea un delito del foro común, un delito federal. Cualquier detención ya podemos entrar a la plataforma. Exacto. Okay. Entonces, como le comentaba, hay dos fases. La primera es cuando el policía realiza esa detención. Para ello, le genera un número de registro. Concluida esa primera fase o esa primera etapa, sigue el proceso la autoridad a la que fue puesta a disposición, digamos el Ministerio Público, en donde él debe de continuar con esa etapa. Se va actualizando. Exactamente. Supongamos que lo ponen a disposición en una agencia del Ministerio Público, pero el Ministerio Público determina que no es competente, ya sea por el delito, ya sea por la edad, ya sea por el lugar en donde acontecieron los hechos. Entonces el Ministerio Público determina que no es una autoridad competente y entonces ya sea en este registro determina que no es competente y se remite, para que en el caso de que el familiar que quiera consultar esa información, aportando los datos que ya mencioné, como el CURP, fecha de nacimiento y nombre completo de esta persona, sepa el día, la hora y el lugar en donde se realizó la detención, sepa la agencia en la cual se encuentra a disposición y el domicilio de esta agencia para su pronta localización. ¿El delito también? Correcto. Ok. Dime si tiene un costo primero. No tiene ningún costo, es una plataforma completamente gratuita, solamente pues obviamente es una consulta en internet. Ok. Su finalidad del Registro Nacional de Detenciones se dio precisamente por todas las personas que sufren de alguna detención ilegal, de algún homicidio, de alguna persona no localizada, de algún supuesto en tortura. Ese va a ser su funcionamiento, más bien para erradicar ese tipo de labores que luego, pues aquí en México siempre es muy sonado, ¿verdad? Correcto. Entonces el fundamento legal nos decías que es el artículo 16 constitucional. Su fundamento se encuentra en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley del Registro Nacional, que le repito fue publicada en mayo del año pasado. Que este mismo registro nacional de detenciones nos sirve para la búsqueda de una persona. Correcto. Este registro finaliza una vez que el agente del Ministerio Público, que en el bando municipal o una cuestión así, hayan ya decretado la libertad de esta persona. O bien que haya sido puesta a disposición del juez de control. Ya sea, le repito, en una audiencia que se haya generado por un delito flagrante o bien por cumplimiento de orden de aprehensión. Pero a ver, ya llega un juez de control, en el mismo juzgado se va actualizando que ahora está en el juez de control. De hecho, en el sistema va a aparecer que ya se encuentra a disposición del juez de control. Ah, perfecto. Y una vez que se encuentra a disposición del juez de control y que sepan en qué distrito judicial se encuentra o en qué centro carcelario fue ingresado esta persona, entonces los familiares pues ya les corresponde acudir a ese juzgado para verificar la situación jurídica de su familiar, en donde evidentemente pues ya como se va a generar una audiencia inicial, recordemos que las audiencias pues son públicas,
Así es. podrá ingresar un familiar y estará al tanto de la situación jurídica de su familiar. Maestra, vamos a la defensa privada o de oficio. ¿Para qué nos sirve este registro? Pues en el supuesto de que fuera un delito flagrante, recordemos que el juez de control verificará que esta detención haya sido apegada a derecho. Claro. Es decir, en un supuesto de que la persona haya sido detenida a las 14 horas, de que el inicio de la carpeta de investigación sea a las 18 horas, y de que la entrevista de la persona que lo acusa ni siquiera haya sido recabada. Ya ves que luego pasa que luego lo detienen y lo van y lo pasean, ¿no? Lo pasean 2, 3, 4, 5 horas y lo ponen a disposición. ¿Es para erradicar eso precisamente? Precisamente, porque incluso podríamos, como defensa, exhibir ese registro. Ok. Porque evidentemente si no se encuentra en un horario que justifique tanto el traslado, la detención, las distancias en las que a veces se encuentran los elementos, pues no podrían darse un control de detención, que el juez no lo califique de legal. ¿Esto funciona como un dato de prueba? Exacto, sí. Ok. Pero esa sería para, por ejemplo, para una audiencia en donde fue un delito flagrante. En el tema que estamos tocando, en una audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden, es decir, no estamos ante un delito flagrante, ya queda el único registro donde el elemento realiza la detención por la solicitud o por la autorización del juez en donde se ordenó su búsqueda y localización de esta persona para que fuera puesta a disposición, pero como les repito, ya una vez que es puesta a disposición del juez de control, ya que fue ingresada esta persona al centro carcelario, ahí termina. Ahí termina ya este registro. Exacto. Este registro únicamente aparece en sistema hasta 15 días. Ah, ok. Hasta 15 días únicamente para los familiares. Queda un registro obviamente en sistema porque, le repito, es una base de datos en donde la autoridad, ingresando los datos de esta persona, ya va a saber si es reincidente, si se encuentra a disposición de algún juez, de alguna otra autoridad. Ok, pero a ver, maestra, vamos a hablar de un policía municipal. Tengo una detención, desde mi teléfono personal voy a hacer ese registro o ¿cómo? A ver, explíqueme. Sí, desde el teléfono pueden realizar ese registro. En caso de que el sistema tenga algunas fallas o una cuestión así, que independientemente de eso, el sistema se encuentra en funciones las 24 horas y los 365 días del año. ¿Y la duración es de 15 días solamente? Sí, supongamos que la persona es detenida y puesta a disposición el día de hoy, ese registro público para los familiares durará solamente 15 días. ¿Y para la gente del Ministerio Público o para las autoridades competentes, no? No, ese registro siempre va a estar. Ese registro siempre va a estar. Como autoridad tenemos un ingreso distinto al de los familiares, en donde con el número que arrojó al primer respondiente que realizó esta detención, con ese número podemos ingresar a todos esos datos de esta persona y, como le repito, es una base de datos, se conservan. Pero a ver, por ejemplo, bueno, ya me detuvieron tomando, ¿te parece? Pasan 15 días, se borra, se acabó. Pero después me vuelves a detener. ¿Ustedes tienen ese registro todavía? Ah, correcto. Ok, perfecto. ¿Y eso perjudica? No perjudica porque el Registro Nacional de Detenciones es una base de datos que no le genera a esta persona antecedentes penales. Nada de eso. No tiene antecedentes penales, le repito, es únicamente una base de datos y la finalidad de esto pues es obviamente las detenciones ilegales, la base de datos para los servidores públicos que puedan saber si esta persona es reincidente o no. Y en dónde se encontraba puesta a disposición o se encuentra puesta a disposición o en su caso haya sido remitida a otra agencia del Ministerio Público, al Ministerio Público Federal, según sea el caso. Ok. Maestra, el tiempo es muy corto para nosotros, pero ¿algo más que quieras agregarnos? Únicamente exhortar a las personas a que realmente hagan uso de esta plataforma. Es gratuita, no hay ningún problema. Lo pueden hasta, me imagino, googlear, ¿no? Exacto.
Le repito, si gustan abajo en los comentarios podemos dejar la liga para que puedan entrar a esta página de manera directa y con los datos que ya les referí poder verificar esta información. Y por cuanto hace pues a la audiencia inicial, pues únicamente pues que verifiquen estas diferencias entre una audiencia inicial, ya sea por un delito flagrante y en este caso por una audiencia que fue solicitada por cumplimiento de una orden de aprehensión, en donde igual como defensa pueden aportar diversos datos de prueba, en donde pues pueden solicitarle al juez en la primera audiencia que pues todos los datos de prueba que soliciten de descargo pues sean enunciativos más no limitativos. ¿Qué es esto? Que en una próxima audiencia ellos, sin que tuvieran conocimiento en un segmento de audiencia anterior, la incorporación de determinado testigo, videos, documentales, aunque no hayan hecho mención de ello en una primera audiencia, sin embargo pueden desahogarlos. Okay. Sin embargo, también es importante resaltar que deberán de hacerle el conocimiento tanto al juez como al agente del Ministerio Público la pertinencia de esos datos de prueba que desean incorporar, porque muchas veces, como no es un delito flagrante, dicen es que dice que el día tal, a tal hora y en tal lugar hizo esto y estaba en compañía de determinadas personas, ¿no? Cuando muchas veces pues ni siquiera ya se acordaban en dónde estaban, ¿no? Sí, claro. Entonces, de ello resulta importante que en la primera audiencia no sepan los datos de prueba que van a incorporar. Ok, pues maestra, yo quisiera agradecerle mucho a la licenciada Lisbeth Luna Rico, maestra en juicios orales, agente del Ministerio Público, pues llamen, si tienen algunas dudas, preguntan. ¿Qué más? ¿Nos quiere contar algo más? Sería todo y muchas gracias por el espacio. No, gracias por estar con nosotros, le agradecemos mucho. Hasta la próxima.